Hola a todos y bienvenidos. Yo creo que ustedes ya notaron un problema cuando, bueno, no un problema, sino, bueno, este es un problema de valor inicial, pero lo que quería decir en realidad es que yo creo que ustedes ya notaron un patrón cuando nosotros queremos resolver problemas de valor inicial aplicando la transformada de Laplace. Entonces, ya vimos los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son una ecuación diferencial lineal. Puede ser no homogénea. Hasta ahorita estamos limitados a cierta colección de funciones, pero bueno, ya que es estas funciones de las que conocemos la transformada de Laplace. Sin embargo, conocemos la transformada de Laplace directa para este tipo de funciones. La transformada de Laplace inversa todavía no la vemos, en realidad no es tan complicada. Pero bueno, por lo pronto tenemos ya esta tabla de transformadas de Laplace inversa. Nosotros también tenemos nuestra técnica de fracciones parciales. Entonces, la primera parte de este problema es ver la ecuación diferencial. Ok, bueno, cumple las características. Sabemos calcular la transformada de Laplace de sus derivadas. Dos, las condiciones iniciales. Bueno, sí, tenemos condiciones iniciales hasta el orden de la ecuación diferencial menos 1. En este caso tenemos una ecuación diferencial de orden 2. Y bueno, la condición inicial es hasta la primera derivada. Ok, perfecto. Entonces, una vez que aplicamos la transformada de Laplace, sustituimos las condiciones iniciales, las cuales son 2, 17. Una vez que sustituimos estas condiciones iniciales, ya que aplicamos la transformada, procede un ejercicio de fracciones parciales. Al terminar las fracciones parciales, ¿sí? Porque, bueno, dada la naturaleza de las transformadas de Laplace que estamos haciendo hasta ahora, estamos obteniendo funciones racionales, a las cuales aplicamos fracciones parciales. Bien, una vez que obtenemos las fracciones parciales, aplicamos la transformada de Laplace inversa, y bueno, con esto, concluimos el problema, ¿sí? Es más sencillo. Bien, entonces, vamos viendo cómo se resuelve este problema paso a paso para que quede bien claro cómo aplicar la transformada de Laplace y después poder pasar a otras características. Una vez más, ya sabemos hacer transformadas de Laplace con desplazamiento y las vamos a detectar inmediatamente cuando tenemos este tipo de exponenciales como el que tengo aquí. Aquí inmediatamente sabemos que esta es la transformada de Laplace de t cuadrada, donde vamos a aplicar cierta traslación por 3 unidades. Una vez aplicada la transformada de Laplace, recuerden aplicar las condiciones iniciales. Por ejemplo, aquí tenemos un y0' y esto lo vamos a sustituir por 17. Entonces, bueno, vamos por orden. Bien, entonces, antes de transformar, bueno, vemos que el lado derecho fue un inciso de un ejemplo pasado, si ustedes quieren consultarlo en el libro o ver el video pasado. Y bien, después de usar la propiedad de linealidad, nada más vamos a aplicar la transformada de Laplace a la doble derivada, a la función y a la función que nosotros tenemos a la derecha. Bien, entonces, para lograr esto, todo lo que necesitamos es sustituir las condiciones iniciales. El lado derecho ya lo conocemos. Entonces, lo que hacemos es, algebraicamente, vamos a factorizar y, ¿sí? Y recordemos que al factorizar y, bueno, obtenemos una función, bueno, aquí en este caso es la suma de dos funciones racionales. Bien, ya sabemos que la suma de funciones racionales nos dan otra función racional en la mayoría de los casos. Y bueno, aquí tenemos que s menos 3 al cuadrado, es decir, tenemos 3 veces repetida la raíz en el polinomio inferior, en el polinomio del denominador, la raíz menos 3, y tenemos 3 veces repetida aquí también la raíz
perdón, la raíz 3 y aquí 5 veces repetida la raíz 3. Bien, entonces el primer término del lado derecho ya se ha descompuesto, así que bueno, ya sabemos cómo es su descomposición y simplemente esta es su expansión en fracciones parciales. Y lo que procede aquí es calcular la transformada de Laplace inversa, es decir, nuestro y de t es simplemente la transformada de Laplace inversa de 1 de s menos 3, donde aquí tenemos un desplazamiento de 3 unidades. Aquí 11 veces la transformada de Laplace de s menos 3, que también tenemos este desplazamiento de 3 unidades. Y bueno, al final lo que tenemos es que aquí nos va a hacer para completar la fórmula un 4 factorial, así que multiplicamos y dividimos por 4 factorial. Y bueno, con eso obtenemos exponenciales, ¿sí? Bueno, exponenciales y constantes. Lo que tenemos aquí es que el desplazamiento obviamente nos lo dan las exponenciales. Aquí tenemos una transformada de Laplace de una constante de 2, la cual fue, bueno, el coeficiente es 2. La cual fue trasladada 3 unidades, por eso tenemos esta exponencial de a la 3. Aquí tenemos perdón, la transformada de Laplace de t, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos la transformada de Laplace de t a la 4, t a la 3, t a la 4, ¿sí? Donde una vez más los desplazamientos aquí en este caso es de 3 y de 3. Por eso en la solución tenemos que el e a la 3t prevalece en todos los términos y con esto ya solucionamos el problema de valor inicial. Bien, entonces vamos resolviendo un problema con valores iniciales, ¿sí? El problema con valores iniciales que tenemos aquí es el siguiente. Tenemos nuestra ecuación lineal no homogénea, tenemos una exponencial del lado derecho y nuestras condiciones iniciales son y evaluada en 0 es igual con 0 y la derivada de y evaluada en 0 también es igual con 0. Simplemente aplicamos la transformada de Laplace a, a esta ecuación. Sí, con lo que, bueno, aprovechando la propiedad de la linealidad, bueno, simplemente es la transformada de Laplace de cada uno de sus términos, poniendo como coeficientes las constantes. Y bueno, con esto obtenemos que es simplemente el s cuadrada menos s por y0 menos s por la derivada de y0. Estas condiciones iniciales, recordemos que las vamos a sustituir por 0, entonces nos vamos a olvidar de estos elementos. También tenemos s por y de s, en donde se le resta y0, ¿sí? Y bueno, esto se multiplica por 4. Más 6 veces tenemos y de s, esto viene de la transformada, de la última transformada que tenemos aquí, que es 6 veces la transformada de Laplace de y. Y aquí, bueno, tenemos la transformada de Laplace de 1, con lo cual obtenemos 1 entre s. Y por último tenemos la transformada de Laplace de e a la menos t, lo cual nos da 1 entre s más 1. Bien. Ahora, una vez más, vamos a hacer simples operaciones algebraicas, olvidándonos de todas las evaluaciones que tenemos en y0 y en y'0, ya que son 0. Y bueno, al factorizar y de s, lo que tenemos es que tenemos como coeficiente un polinomio de grado 2 que multiplica ys. Por lo tanto, al pasarlo multiplicando obtenemos una función racional, donde el polinomio de la parte de arriba es de grado 1, ¿sí? Este va a describir una línea, mientras que abajo tenemos un polinomio de grado 4, ¿sí? Es decir, el polinomio de abajo va a tener 4 raíces. De estas raíces ya tenemos gratis 2 raíces, es decir que ya sabemos que s igual con 0 es una raíz de este polinomio de grado 4. S igual con menos 1 también es una raíz de este polinomio de grado 4, aquí se puede ver por su factorización, mientras que la última parte de este polinomio, bueno, es un polinomio de grado 2, por el teorema fundamental del álgebra sabemos que va a tener 2 raíces. No sabemos si son reales o complejo conjugadas. Esto va a depender de la fórmula general de segundo grado, específicamente en la parte del discriminante. Bien, puesto que el denominador no se factoriza en factores lineales reales, se encuentra que la descomposición en fracciones parciales es simplemente
un sexto entre S, un tercio entre S más 1, y bueno, tenemos S entre 2 más 5 tercios S al cuadrado más 4S más 6. Además, en la preparación para tomar la transformada inversa ya se manejó el último término, ¿sí? De forma necesaria del inciso B del ejemplo 2. Claro, entonces esto ya lo tenemos. Por lo que vista de los resultados 6 y 7, que en donde ya se hizo la transformada de Laplace inversa, bueno, se tiene que esta transformada de Laplace inversa es, bueno, ya la tenemos básicamente hecha, ¿no? Que es un sexto por la transformada inversa de 1 entre S, bueno, la cual es simplemente 1. Un tercio de la transformada inversa de 1 entre S más 1. Aquí tenemos un pequeño desplazamiento, por eso tenemos a la menos D. Recordemos que este desplazamiento es S menos 1. Y bueno, aquí tenemos la transformada inversa de S más 2 entre S más 2 al cuadrado más 2, ¿sí? Donde habíamos completado el cuadrado. Esto, bueno, viene de un ejemplo anterior. Entonces tenemos el coseno de la raíz cuadrada de 2 de t menos la raíz cuadrada de 2 entre 3. Aquí nada más necesitamos un elemento que al cuadrado sea 2, lo cual es la raíz cuadrada de 2. Por eso multiplicamos y dividimos por este número irracional, con lo cual obtenemos el seno de la raíz cuadrada de 2t, no sin antes mencionar que tenemos aquí un desplazamiento de s más 2, por eso aparece aquí el menos 2, ¿sí? Y bueno, acá también tenemos un desplazamiento de la misma magnitud, es decir, de 2. Bien, vamos viendo lo que es una translación en el eje t, ¿sí? Nosotros ya hablamos de la función de Heaviside o la función de escalón, pero vamos viendo qué es lo que aporta el libro. Recordemos que la función de Heaviside, bueno, suele estar relacionada con la distribución delta de Dirac, también conocida como función delta de Dirac. Entonces, en ingeniería es muy común encontrar funciones que ya sea que están desactivadas y luego activadas. Esto es la acción de algún switch que nos cambia de algún estado a otro. En los sistemas computacionales, bueno, sabemos muy bien que las computadoras trabajan con un sistema binario y entonces esta función escalón nos indica este cambio de 0 a 1. Otros ejemplos son una fuerza externa que actúa en un sistema mecánico, o en el momento que nosotros aplicamos un voltaje a un circuito, y bueno, se puede desactivar después de cierto tiempo. Es conveniente entonces definir una función especial, que es el número 0, es decir, número 0 desactivado, y hasta un cierto tiempo t igual a, y entonces el número es 1, ¿sí? Entonces 0 y 1, desactivado y activado, después de cierto tiempo. Entonces esta función es muy usual, la vimos en el primer curso de cálculo, cuando se están viendo las funciones, también cuando se estudia continuidad. Es muy usual estudiar la continuidad de la función de Heaviside. Sabemos que tenemos esta discontinuidad precisamente en el escalón, y bueno, la manera de demostrar la continuidad puede ser por medio de límites, ¿sí? Se calcula el límite por la izquierda y la derecha, o simplemente el límite debe de coincidir con el elemento de una función en una función continua, y se puede demostrar que la función de Heaviside es continua en todos los reales excepto en A. Bien, entonces la función escalón unitario, función de Heaviside, se define de la siguiente manera. Se usa una U mayúscula caligráfica, que es T menos A, y bueno, esto se define como 0 entre 0 y A, es decir, vamos a restringir el dominio de la función de Heaviside a los reales positivos, incluyendo el 0, y después de este valor A es 1, ¿sí? Observe que se define U mayúscula de T menos A solo en el eje T no negativo, es decir, en los positivos unión el punto 0. Puesto es que esto es todo lo que nos interesa en el estudio de transformada de Laplace, ¿sí? Este es un comentario importante porque usualmente la función de Heaviside se define para todos los reales, pero nosotros estamos definiendo la transformada de Laplace en los reales no negativos, es decir, en los positivos y el 0. Y bueno, en un sentido más amplio, U de t menos a es igual a 0 para t menor que a, ¿sí?
Y esto, bueno, no, lo tenemos aquí. Y en la figura 732, la cual es la figura que nosotros tenemos a la derecha, a la izquierda, perdón, aquí se ve el escalón, ¿sí? El escalón es de altura 1 y bueno, ocurre en el punto A, ¿sí? Bien, entonces, cuando la función f definida para t mayor que 0 se multiplica por la función de Heaviside, la función de escalón unitario desactiva, por decirlo de alguna manera, una parte de la gráfica de esta función, ¿sí? Por ejemplo, considere la función f de x igual a 2t menos 3. Inmediatamente vemos que esta es una función que en 0 pasa por menos 3, tiene una pendiente 2, así que es una línea creciente, ¿sí? Un polinomio de grado 1 o una línea. Para desactivar la parte de la gráfica de f para 0 hasta t, es decir, para truncar la línea antes de cierto, desde 0 a 1, simplemente formamos el producto de nuestra función, de la función de nuestra línea 2t menos 3, por la función de Heaviside para t menos 1. Esto quiere decir que la línea va a quedar desactivada antes de 1. Ahorita vamos a ver la gráfica, ¿sí? Y bueno, esta es la línea que nosotros tenemos. Una vez más, en 0 sabemos que pasa por menos 3, pero nunca alcanza a pasar en menos 3 cuando tenemos la función de 0. Entonces, vemos que aquí recorre. Esta es la parte que es 1 en la función de Heaviside, ¿sí? Respeta la línea. Y antes de este valor de 1, como la multiplicamos por la función de Heaviside, simplemente va a ser 0 hasta el punto 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí se ve la acción de la función de Heaviside. Bien. La función de escalón unitario también se puede usar para escribir funciones definidas por tramos en forma compacta, ¿sí? Por ejemplo, si consideramos la función t, que es la función. Bueno, vamos dividiendo el dominio desde 0 hasta 2, de 2 hasta 3 y de t mayor que 3. Los valores correspondientes de u, t-2, u, t-3, debe ser evidente que la función definida por tramos se va a mostrar en la función 734, que es igual a f de t igual a 2 menos 3, donde el menos 3 se va a activar a partir del punto 2 y va a tener también la función más 1, donde esta función se va a activar en 3. Entonces, esta es la función resultante, ¿sí? Nosotros aquí podemos ver que inicia en 2, después se activa el menos 3, 2 menos 3 nos da 1, que es esta función, y después, nos da menos 1, que activa esta función, y al último, en el dominio donde es igual con 3, se activa la última función de Heaviside, con lo que obtenemos 0, ¿sí? Entonces, esta es una función definida con 3 tramos, a la cual, por supuesto, nosotros podemos aplicar la transformación de Laplace, ¿sí? Bien, entonces, ya debido a que es muy fácil ver que esta es una función de orden exponencial y es continua a trozos, por lo tanto es integrable. Bien, análogamente, ¿sí? Una función de este tipo donde es 0 en el dominio desde 0 hasta A, es g de t desde A hasta B, y después es 0 para t es mayor que B, ¿sí? Está restringida, es una función restringida entre entre A y B. Es decir que solo va a ser g entre A y B y en el resto va a ser 0, ¿sí? Bien, entonces lo que tenemos aquí es de la siguiente manera. Tenemos que f de t, es igual a g de t por la función de Heaviside de u de t menos a, menos la función de Heaviside de t menos b, ¿sí? Y bueno, no tenemos una gráfica disponible ya que no tenemos esta función g de t, pero el dominio donde no es 0 es el intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, desde A hasta B, que solo incluye al punto A, pero no incluye al punto B. Veamos que aquí es estrictamente menor que B. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos viendo el ejemplo 5, donde vamos a ver una función definida por trozos, por tramos, ¿sí? Bien, entonces exprese la función 20t
donde es 20t desde 0 hasta 5 y 0 donde t es mayor que 5 en términos de funciones de escalón unitario. Y bueno, trace la gráfica. Bien, inmediatamente nosotros vemos que esto es una función lineal cuya pendiente es 20, es decir, no solo describe una línea, sino es lineal también. Tiene una pendiente de 20, en 0 es 0, ¿sí? Y en 5, bueno, va a valer 100. Y en el resto del dominio es 0. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar 20t por la función de Heaviside, ¿sí? Donde esta va a ser u de t menos 5. A ver, entonces por aquí lo debemos de tener. Tenemos aquí que g de t es simplemente 20t y h de t es igual con 0. Se obtiene que f de t es igual a 20t menos 20t, ¿sí? Que multiplica la función de Heaviside de u t menos 5, ¿sí? Cuando se active la función de Heaviside, que es en el punto 5, vamos a tener 20t menos 20t, que es 0. Pero antes de 5, la función de Heaviside vale 0 y simplemente vamos a tener 20t, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es que parte esta línea desde 0, sube hasta 10, perdón, hasta 100, y en 100, sin tocar el 100 debido a que no es estrictamente menor que 5, simplemente cae a 0 y permanece en 0 desde 5 hasta el infinito. Bien, entonces esta es la manera, la que tenemos aquí, de expresar una función definida a trozos como una función que contiene el término de la función de Heaviside, ¿sí? Bueno, entonces considera una función general, y igual a f de t, definida para t mayor que 0. La función definida por tramos o trozos es simplemente este producto de la función de t menos a por la función de Heaviside de t menos a, ¿sí? Esto simplemente que es t, es 0, ¿sí? Es 0 desde 0 hasta t, bueno, desde 0 hasta a, donde, bueno, en 0 sí es 0, y a partir del punto a en adelante es simplemente esta función f de t menos a, ¿sí? Esta función juega un papel importante en la explicación que sigue. Bien, como se muestra en la figura 736, la que tenemos aquí abajo, ¿sí? Para a mayor que 0, la gráfica de la función y igual a f de t menos a por la función de Heaviside evaluada en t menos a coincide con la gráfica de y igual a f de t menos a, lo cual es, bueno, esto nos recuerda a un desplazamiento para t mayor o igual que a, que es la gráfica completa de y igual a f de t para t mayor que 0, desplazada a unidades a la derecha en el eje, en el eje t. Pero es simplemente 0, es idénticamente 0 para en el elemento desde 0 hasta t y a, ¿sí? Entonces aquí tenemos la función original, que es digamos, f de t. El f de t menos a lo que hace es desplazar esta función y al multiplicarla por la función de Heaviside, lo que hace es hacer idénticamente 0 la función antes de a. ¿De acuerdo? Bien, entonces vimos en el teorema 731 que un múltiplo exponencial de f de t da como resultado la traslación de la transformada de Laplace en el eje de las s. Como consecuencia, el siguiente teorema se ve que siempre que f de s se multiplica por una función exponencial e a la menos as, donde a es mayor que 0, la transformada inversa del producto e a la as por f de s es la función f desplazada a lo largo del eje t, de manera que se muestra en la figura 736b, que es lo que nosotros acabamos de explicar. Y bueno, este resultado presentado a continuación en su versión transformada directa se llama el segundo teorema de traslación o segundo teorema de desplazamiento, ¿sí? Este segundo teorema involucra la función de Heaviside y un desplazamiento más una transformada de Laplace al mismo tiempo. Entonces, lo que nos dice este teorema es,
Si la transformada de Laplace de f es igual a la transformada de Laplace aplicada a la función f y a es cualquier número real mayor que 0, entonces tenemos que la transformada de Laplace de la función f de t menos a, es decir, el desplazamiento de la función de f de t multiplicada por la función de Heaviside de t menos a es simplemente la exponencial elevada a la menos a por s por la transformada de Laplace de la función f minúscula, lo cual denotamos como f de s. Bien, vamos a demostrar este teorema. La demostración es bastante sencilla y esto es dado que simplemente hay que aplicar la definición de la transformada de Laplace. ¿Sí? Por la propiedad del intervalo aditivo en integrales, lo que tenemos es que aquí hay una integral desde 0 a infinito, ¿sí? De e a la menos st de f de t menos a por la función de Heaviside de u de t menos a. Bien, esto se puede escribir como dos integrales, ¿sí? Dado que la función de Heaviside y el desplazamiento funcionan hasta a, vamos a dividir el intervalo de integración desde 0 a infinito, desde 0 hasta a, y después desde a hasta infinito, es decir, dividimos el área bajo la curva o esta integral en dos integrales distintas. Esto quiere decir que la transformada de Fourier aplicada a la función f de t menos a multiplicando a la función de Heaviside de u de t menos a es igual a la integral desde 0 hasta a de lo que nosotros tenemos que aquí, que es la exponencial de e a la menos st por la función de t menos a multiplicada por la función de Heaviside de t menos a por dt. Notemos que desde 0 hasta a, como nosotros podemos apreciar en este gráfico, la función de Heaviside es idénticamente 0. Ajá. Eso lo que va a causar es que el área bajo la curva es 0. Y al hacer el área bajo la curva 0, simplemente vamos a ignorar toda esta integral que tenemos aquí. ¿Sí? La primera integral se vuelve 0. La descartamos. Esto por la función de Heaviside. Bien, entonces nosotros vamos a tener la integral desde a, la integral impropia desde a hasta infinito de e a la menos st por la función de t menos a por la función de Heaviside de t menos a. Pero esta función de Heaviside, ¿sí? Esta función de Heaviside es 1 en este dominio desde a hasta infinito. De acuerdo, entonces nosotros podemos sustituir esta función de Heaviside simplemente por 1. Ajá. Una vez que sustituimos esta función de Heaviside por 1, y bueno, esto 0, ignoramos esta parte, todo lo que nos interesa integrar es desde a hasta infinito de e a la menos st por f de t menos a dt, ¿sí? Bien. Ahora si hacemos un cambio de variable, vamos a ver cuál es el argumento de f. El argumento de f es simplemente t menos a. Bueno, ok, entonces nuestro cambio de variable tenemos que es v igual a t menos a y la derivada de v, con respecto a t, bueno, es la derivada de t. ¿Sí? Hacemos este cambio de variable en la última integral, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que la transformada de Laplace de f, aquí podemos poner v si nos place, por la función de Heaviside evaluada en v. Bueno, ya vimos que es la integral desde 0 hasta infinito. Bueno, los cambios de variable se van a dar, los cambios de límites de la integral, si ustedes ya ven, no es de 0 a infinito. No es de 0 a infinito porque se aplica este cambio de variable a nuestros límites de integración, dando como resultado que, bueno, a menos a es 0. Y bueno, aquí tenemos que la infinidad desplazada sigue siendo la infinidad, no hay ningún problema. ¿Sí? Donde tenemos esta exponencial y bueno, simplemente es menos s por v más a, que es la transformación que nosotros obtuvimos. Simplemente aquí lo que despejamos es el t y bueno, sustituimos t. Despejando t de esta igualdad tenemos que t es igual a v más a y por eso tenemos aquí v más a en lugar de t, que es el término anterior. Bien, entonces v es igual a t menos a, así que tenemos f de v y la derivada de v, ¿sí? La derivada de v es igual a la derivada de t. Bien, con esto podemos hacer esta integral, pero antes aplicar la ley de los exponentes. Bueno, tenemos dos exponentes que se están sumando y el exponente de a por s no depende de v, entonces lo podemos sacar de la integral como un coeficiente, no lo necesitamos dentro de la integral.
de la integral. Bien, tenemos la integral desde 0 a infinito de e a la menos sv por fv de v. Bien, esto es más fácil de integrar. Esto es simplemente la definición de la transformada de Laplace, ¿sí? La transformada de Laplace de f evaluada en t, ¿sí? Entonces tenemos que esto es un desplazamiento que es e a la menos as aplicada a la transformada de Laplace de f de t, ¿sí? Con frecuencia se desea encontrar la transformada de Laplace de solo una función de escalón unitario, ¿sí? A veces queremos aplicar la transformada de Laplace a la función de Heaviside. Esto puede ser de la definición 711 del teorema 732. Si se identifica f de t igual como 1, bueno, nosotros ya conocemos la transformada de Laplace de la función 1. Entonces simplemente tenemos que f de t menos a es igual que 1. La transformada de Laplace es simplemente la transformada de Laplace de 1 y esto es 1 entre s. Bien, nada más recordemos que hay un desplazamiento y por lo tanto tenemos que, vamos a tener que la transformada de Laplace de la función de Heaviside evaluada en t menos a es simplemente 1 entre s multiplicado por el desplazamiento de menos a, por eso aparece e a la menos as, y esto es importante, esto va a ser muy necesario, esto necesitamos darle cierto énfasis, ¿no? Ya tenemos la transformada de Laplace de la función de Heaviside, ¿sí? De la función de escalón, y también tenemos la transformada de Laplace, que está dada por esta igualdad, ¿sí? De una función evaluada en t menos a por una función desplazada y multiplicada por la función de Heaviside. Estas dos igualdades son muy, muy importantes. Por ejemplo, si se usa la ecuación 14, que es la transformada de Laplace de una función de la figura, por ejemplo, 734, la cual tenemos aquí arriba, a ver dónde está 734, ya habíamos dicho que esta es una función de orden exponencial, ¿sí? Nada más, de hecho podemos tomar cualquier exponencial multiplicada por 2 en 0, bueno, simplemente es 2, ya que el coeficiente es 2, y la exponencial de aquí va a empezar a crecer, y estos escalones simplemente van a quedar por debajo de la exponencial, y bueno, van a quedar también por arriba de la función menos exponencial. Recordemos que nos interesa acotar el valor absoluto de esta función. Bien. Entonces, si queremos usar esto, bueno, simplemente hacemos la transformada de Laplace. Vamos a tener que la transformada de esta función es 2 veces la transformada de Laplace de 1 menos 3 veces la transformada de Laplace de t menos 2 más una vez la transformada de Laplace de la transformada de Laplace de la función de Heaviside de t menos 3. Ya sabemos hacer transformadas de Laplace de la función de Heaviside, por lo cual vamos a tener 1 entre s para la primera transformada, menos 1/3 de e a la menos 2s, es un desplazamiento de 2 unidades entre s, y dado el desplazamiento de 3 unidades, es e a la menos 3s entre s. Bien, entonces vamos viendo la forma inversa del teorema 732, es decir, cómo recuperar una transformada de Laplace donde se le ha aplicado la función de Heaviside. Bien, entonces tenemos que si f de t es igual a la transformada de Laplace de f mayúscula de s, la transformada inversa para a mayor que 0 es simplemente aplicamos la transformada inversa de e a la as por f de s. Sí, un desplazamiento de a unidades va a ser f evaluada en t menos a por la función de Heaviside de la transformada de, perdón, la función de Heaviside evaluada en t menos a. ¿Sí? Bien, algo interesante sería ver cómo aplicamos, cómo usamos esta fórmula 15. Bien, esto es muy sencillo, vamos viendo dos ejemplos. En el ejemplo A, se nos está solicitando que apliquemos la transformada de Laplace inversa de 1 entre s menos 4 por e a la menos 2s. ¿Sí? Inmediatamente vemos que el e a la menos 2s nos da cierto desplazamiento. Entonces, de acuerdo a las identidades, bueno, tenemos que a es igual con 2, es el desplazamiento que tenemos aquí. Entonces vamos a sustituir en nuestra fórmula a por 2. ¿Sí? Vamos a tener una función de Heaviside de t menos 2.
f de s es igual a, bueno, la transformada de Laplace es 1 entre s menos 4. Y la transformada de Laplace inversa es simplemente f de s igual a e a la 4t. Entonces se tiene 15 que la transformada de Laplace inversa de esta función es simplemente e a la 4, bueno, tenemos un t menos 2, ¿sí? Multiplicada por, bueno, el desplazamiento es t menos 2, ¿verdad? Entonces, multiplicando la función de Heaviside, evaluada en t menos 2. Ahora, por otro lado, si queremos aplicar la misma fórmula que nosotros tenemos aquí, para la transformada de Laplace inversa de s entre s al cuadrado más 9, que multiplica esta exponencial, donde tenemos menos pi entre 2 por s. ¿Sí? Hago énfasis porque en este caso nuestro valor de a es simplemente pi menos 2. Y bueno, tenemos que f de s es igual a s al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? En donde 3, bueno, parece ser que va a ser el coeficiente de la transformada de Laplace inversa de esto, que es un coseno, y el desplazamiento es de pi medios. Bien, entonces la transformada de Laplace inversa de esta función mayúscula de 1 entre s menos 4 es simplemente perdón, de s entre s al cuadrado más 9 es simplemente el coseno de 3t, dado que 3, bueno, es el cuadrado, 3 por 3 es 9, ¿no? Bueno, de la ecuación 15 se obtiene que, esta es la ecuación 15, vamos a tener que la transformada de Laplace inversa. Bueno, tenemos un desplazamiento de pi medios, por lo tanto es el coseno de 3 veces el argumento que es t menos pi medios, multiplicando a la función de Heaviside evaluada en t menos pi medios, ¿sí? Y bueno, la última expresión se puede simplificar un poco con la fórmula adicional para el coseno, ¿sí? Y este es un ejercicio, es nada más aplicar identidades trigonométricas. Y bueno, si estás viendo este video, sería un buen ejercicio ver que esta fórmula es simplemente equivalente al seno de 3t menos el seno de 3t por la función de Heaviside evaluada en t menos pi medios. Es decir, únicamente hay que aplicar una identidad trigonométrica al coseno de 3, al coseno de 3 por t menos pi medios. ¿De acuerdo? Queda cualquier duda o sugerencia, por favor déjala en los comentarios y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.